Aquí estamos de vuelta con el contenido que nos caracteriza de calidad por Super TV 55. Somos Un Buen Día, el programa que conecta contigo, que conecta con tus emociones y sentimientos. Y por eso nos hemos consolidado como el programa oficial de la familia dominicana. Hoy tenemos un tópico muy interesante que vamos a desarrollar en la siguiente sesión. Estaremos hablando justamente de los pensamientos intrusivos, cómo surgen, qué es, cómo nacen, cómo podemos combatirlo, cómo podemos erradicarlo, todo eso y mucho más. Vamos a tener la oportunidad de dialogar con una que nos tenía abandonado, pero estaba en unas merecidísimas vacaciones. Está con nosotros la psicóloga Daisy Rodríguez. Bienvenida. Día. ¿Cómo te están? extrañamos. Ay, yo espero, Te sí. extrañamos. Pero te vemos muchísimo. renovada, te vemos tranquila, te vemos descansada. Ay, y una sí. mujer como tú, que Ay, justamente ese término de descanso lo dejas mucho en pausa por tus pacientes, por familia y demás. Sabemos que disfrutaste de principio a fin esas vacaciones y qué bueno. No, y que la gente Qué pregunta bueno. cómo se desconectan los psicólogos. Sí. Bueno. Porque los psicólogos reciben mucha Cargan información, mucho. pero cómo lo canalizan. Y es bueno desconectarse cada X tiempo. No, y que, bueno, formalmente, muy buenos días a todos los televidentes, por supuesto, que están ahí. Déjenme decirle que también me tocó hacer aportes, porque nunca nos desconectamos completamente, y voy cada año a hacer mi aporte a la Fundación Ella Libre, que es una fundación con unas colombianas haciendo un trabajo hermoso con mujeres violentadas que no saben hablar inglés. Entonces, esta fundación vamos y siempre ofrecemos conferencias, entrenamientos, y este año, por supuesto, nos premiaron nueva vez por esta labor. Y también en la ciudad de New York, el trabajo que hicimos a favor de la salud mental con todo lo que fue el certamen de Miss Pan American International con Frannes Ramírez y de la mano de Namo Spa. Así que pero fueron una dos agenda. premios. Tú no paras, tú Una no agenda paras. agotadora. Y durante todo ese proceso de agenda, ¿se presentaron algunos pensamientos intrusivos? Por supuesto, nadie está exento de sentir. Pero el término es relativamente nuevo. O sea, la gente lo está utilizando como de 3 años para acá. Sí. El tema de término intrusivo, vamos por favor primero a definirlo para que la gente pueda, porque ya está siendo muy utilizado en el lenguaje. Exacto. Pero quizás no sabemos el detrás de lo que son. Así mismo es. Primero vamos a definir qué son los pensamientos, que son esquemas mentales que todos poseemos. Y aquí queremos dividir lo que sería una persona que tenga situaciones de personalidad, o sea, que tenga un tipo de trastorno, que pueda escuchar voces fuera de su cabeza. Los pensamientos los sentimos dentro, que cohabitan con nosotros día a día y todos los poseemos. Y dentro de esos pensamientos, déjeme decirle que tenemos alrededor de 60,000 pensamientos al día. Sí. Lo que pasa es por que uno no lo va Y tú me calculando. vas a decir que las mujeres no pensamos más. Sí. Mi vida, Sí. yo paso de Sí. 250,000. Yo te lo puedo asegurar. Yo estoy aquí, presente. Adalberto Hello. pasa de 375,000 porque él es una anomalía del sistema. Yo sé que muchas personas, ahora en este momento que está conectado con nosotros, dice, sí, yo pienso mucho, y muchas veces esos pensamientos no lo pensamos ni nos acordamos. Exacto. Pero, ¿qué es en sí un pensamiento intrusivo? Porque en el día a día pasamos por muchos tipos de pensamientos. Sí. Pero bien marcó Ariela que es un término relativamente nuevo, que está en pañales, pero sí lo hemos sentido desde que nacimos. Así ¿Qué es de manera y sencilla no es y nada llana? nuevo. El término puede ser nuevo, pero siempre ha existido. Bueno, y aquí dentro de la tipificación se puede decir que dentro de esos 60,000 pensamientos, alrededor de 50,500 son del pasado y del futuro. Solo 500 son del presente, o sea que no vivimos el aquí y el ahora. Y dentro de esos pensamientos están aquellos que cohabitan contigo con un soliloquio o una, ¿verdad?, una verbalización interna de desaliento y desánimo. Y muchas veces son aquellos pensamientos que llegan en el momento menos indicado, cuando tú vas a ejercer algo que realmente va a favor tuyo. Entonces, estos pensamientos llegan como para sabotear un poquito ese bienestar que tú estás teniendo en ese momento. En todo ámbito, en el tema laboral, en el tema de pareja, o sea, puedo estar perfecto en mi trabajo, me está yendo bien, y entonces pienso, no, pero ¿y si las cosas se complican? Ajá. Y si Sí. entonces vienen y me ponen más trabajo, Sí. estoy bien con la pareja, pero Dios mío, tal vez él se está portando tan bien porque es que él tiene a otra. Exacto. Eso es, entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar esto? Porque bien mencionabas, no estamos exentos.
todos en algún momento o varias veces al día tenemos esos pensamientos intrusivos. Yo los invito a tomar café, les digo cómo lo quieren, con cuánto de azúcar, pero me voy a poner loca de eso. Claro. Me voy a poner loca. ¿Cómo lidiar con esto? Y cómo, Dios mío, empezar a vivir en presente. Vivimos en futuro. Sí. Me incluyo a Adalberto. Yo. Vivimos en futuro. Yo. O sea, cómo disfrutar del aquí, del ahora, sentirme, cónchale, presente en las cosas. Tú sabes, Ariela, perdón que te interrumpa, que esta mañana de camino para acá venía escuchando un podcast de Tania Báez junto a Carlos Sánchez, y ella decía que gran parte de su forma de autosabotearse era justamente no disfrutar lo que tanto trabajo le costaba hacer, Cónchale. lo que hacía en el presente. O sea, ella tenía una actividad hoy y ella estaba pensando en lo que tenía que hacer mañana, Sí. y que le tocó buscar ayuda a pesar de que ella es coach de vida. Pero ella entendió que necesitaba como un espaldarazo de un profesional, y ahí entraban ustedes, los Claro. psicólogos y terapeutas. Es que, Adalberto, tú como psicólogo sabes que es muy difícil que tú, estando en una rama, tú puedas ser objetivo. O sea, tú tienes que, si tú eres estomatólogo o dentista, tú no vas a ir a sacarte una muela en un espejo. O sea, tú tienes que buscar un colega para que, Claro. porque tú no eres objetivo. Y esos pensamientos intrusivos, ¿cuál es la situación con ellos? Que son automáticos. O sea, tú no te das cuenta. Cuando tú te vienes a dar cuenta es porque hace rato que ellos están trabajando en ti. Entonces, inmediatamente tú haces autoconciencia de que te están pasando. Es así mismo como tú lo dijiste. Tú tienes mucha experiencia, al parecer. Ah, no, yo cariño. lo siento, mi amor, pero es que- Mi amor, el autorreconocimiento es decir, ok, muy bien, mira, tú estás pasando en este momento. Sin embargo, ¿de dónde tú vienes? Nosotros tenemos que buscar la raíz del asunto. ¿De dónde viene esto que yo estoy pensando en ese momento? Porque recuerden, nadie te va a conocer más que tú. Tú eres quien sabe que te vas a decir las palabras más hirientes en el momento indicado. Tú no le vas a dar esa llave a todo el mundo. Entonces, como ellos saben hasta dónde te van a sabotear, ellos van a entrar en el momento donde tú más lo necesitas. Cuando te hagas consciente de ellos, valídalos. Si tienes la oportunidad de sacarlos de tu cabeza, de escribirlo, tenemos un 50-50, y dígale a ese pensamiento intrusivo, ven acá, ¿por qué entraste ahora? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué no le estoy poniendo atención de todo lo que estoy viviendo en mi día a día? Y parte de ello es eso mismo de vivir el aquí y el ahora. ¿Cuáles factores yo tengo que debo revisar en mi día a día? ¿Qué tiempo estoy dedicando hacia mí? Si yo no estoy dedicando mucho tiempo a mí, a sanar, a trabajar en cosas que me sanen mi cuerpo, mi mente, mi alma, bueno, pues entonces, ¿en base a qué ellos van a salir? Porque te van a reclamar que tú no le estás dando lo que ellos necesitan. Y que los pensamientos intrusivos podemos decir que son genéricos, porque usualmente cuestionamos lo mismo a pesar de que las situaciones son distintas. ¿Cuáles son los más comunes que suelen o que suelen presentarse? El yo no puedo, el yo no Sí. quiero, yo no lo haré, no lo lograré. Va mucho con tus roles. Ok. Ok. Los pensamientos intrusivos son sí o sí con el rol que desempeñamos. ¿Qué tal si yo no soy buena profesional? ¿Qué tal entonces si yo no lo estoy haciendo bien como madre? Ay, mira, pero yo no sirvo porque como profesional ese caso no me salió y ya yo no sirvo. Y ahí entra mucho lo que a nosotros en algún momento en la niñez nos fueron diciendo. Ay, tú eres chiquita. Ay, tú eres una persona, tú no sirves para nada. Y muchas de nuestras crianzas no fueron muy positivas en ese sentido. O tú no fuiste la persona más vista dentro del entorno, y esos pensamientos tuyos te van a llegar ahora con la falsa creencia de que estás en esa misma etapa de tu historia de vida. Eso es así. Si bien es cierto de que todo se detona de nuestra niñez, y es una realidad, todo nuestro Todo. todo, absolutamente todo, la forma de cómo nos correlacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con los seres humanos, tiene que ver de cómo tuvo nuestra niñez, pero también el factor tiempo, que ha cambiado mucho. Yo sé que ha sido determinante para que pensamientos intrusivos de competitividad estén permanentemente en nuestra mente. En el tema de la comparación, de tengo que hacer más, de que en 5 años necesito estar el triple de productivo económicamente, más estable y demás, sin ver todo lo que me llevo justamente en el centro. No todo el mundo tiene la bendición y la oportunidad de trabajarse en terapia, porque sabemos que es un lujo en nuestro país encontrar un profesional que tenga ese nivel de compromiso y que lo puedas pagar. Pero ¿qué podríamos nosotros hacer? Porque es que es muy complicado y nuestra juventud está pasando un momento muy difícil, y la que viene también, porque es que el ecosistema nos está ayudando y nos está llevando permanentemente a ser
todo sin agotar procesos. Bueno, ahí tú tocas un punto muy importante y quiero acotar porque todos en esta ciudad sufrimos algo que sucedió en este fin de semana. Nosotros como personas de autoridad en un hogar debemos de enseñar a nuestros hijos. Yo decía en una clase anoche en la universidad, señores, yo no puedo enterrar a mis hijos en una burbuja. Yo tengo que enseñarlos a ellos a vivir, a tomar decisiones. Como en un momento dado un amiguito le dice a otro, ven, camina, no espere el Uber, móntate aquí, y pasa algo que no tenía que pasar, ¿verdad? O que no, o fue una desgracia. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que enseñarle a los hijos antes de que suceda algo a qué decisión tomar. También la competitividad llega mucho desde el hogar. No vamos a hacernos ciegos. Sí, es cierto. Los No padres le están siempre, presionando. y no siempre los hijos se tratan de la misma manera. Exacto. Permítame hacer un paréntesis justamente ahí. Va muy relacionado, pero yo sí estoy viendo eso mucho. Los padres están presionando mucho a los hijos al Sí, punto que no sí. les están permitiendo Sí. vivir sus etapas. Sí. O sea, el niño con 10 años tiene ya que hablarte 3 idiomas, Sí. saber 2. O sea, no le están permitiendo ese tiempo de ocio que también es necesario para ellos. Yo sé que el mundo está muy competitivo, pero es que tú estás aniquilando al ser humano por tener solamente una máquina de resultados. Qué bueno que tú lo dices, porque también en el podcast tú vas muy de la mano con Tania, porque Claro. Tania dijo que ella sentó a sus hijas y le dijo, vamos a ponerle, aparte del colegio, que dejan tarea, quizás una actividad curricular, pero no Claro. podemos ponerlo en 5 porque yo quiero que mis nietos quemen la etapa de la Claro. niñez y que lo que ellos quieran hacer tomen la decisión ya grandecito. Y yo dije, cónchale, es verdad, porque hay que quemar etapas. Y muchas veces vemos adultos comportándose como niños porque no quemaron mucha Claro, etapa. es así. Y también, volviendo a ese mismo tema, déjeme decirle que usted tiene que anteceder a lo que va a suceder a sus hijos. Conducirlo en cosas posibles que podrían suceder y decisiones que tienen que saber tomar. Y estoy haciendo énfasis en esto porque la presión de grupos para un adolescente, para un jovencito, para un niño es mucho. O sea, se dejan llevar por la presión de grupos y muchas veces usted dice, pero no supo tomar decisiones. Un adolescente y un menor no tiene la facultad todavía, la madurez suficiente para saber tomar decisiones. Ahora, yo lo conduzco para que a la hora de tomarla, por lo menos le quede lo que más se le ha repetido. Y esos escenarios tienen mucho que ver con la competencia. Que yo no tengo los zapatos de último modelo, que yo no tengo la mochila de último modelo, ¿y qué? Usted tiene una y usted tiene que valorar esa que usted tiene. Y eso que tú dices se da mucho en otros estratos. Sí. Pero dígame usted al dominicano de a pie que no tiene dónde poner un muchacho, que no tiene actividades extracurriculares, también estamos carentes en esa base. Claro Yo que sí. siempre he abogado y lo he dicho en todos los foros que se me da la oportunidad, señores, tenemos que volver a que esos clubes funcionen en los barrios, a que haya baile, a que haya folclore, a que haya muchas Basquetbol. cosas, básquetbol, que al muchacho no le cueste dinero y que esas jornadas extendidas también en las tardes sean un caldo de cultivo para que la cultura se fomente como fue el objetivo, pero no se está haciendo. Lo que se está haciendo es tener unos muchachos en la escuela, en una escuela pública el día entero, en una jornada extendida, con un horario, señores, que ni los maestros ni ellos Aguantan. O sea, esto tenemos que reformularlo para que los números suban. Y es un todo mucho con demasiado. Hay que ser flexible, obligatoriamente. Nosotros somos un programa de entretenimiento y tratamos siempre de sacarle lo positivo hasta lo negativo, porque el objetivo de este espacio es entretener, divertir en una sociedad donde hay tantos problemas. Sin embargo, hay temas que uno quisiera tocar, sin embargo, no van muy de la mano con el concepto del espacio. Hoy estamos hablando de los pensamientos intrusivos, sin embargo, yo creo que sería importante tocar un tema que de forma por arriba y superficial tocaste, de que los niños debemos de sacarlo de esa burbuja. Este fin de semana pasó un hecho muy lamentable que toda la población dominicana sintió en su corazón, la pérdida de varios jóvenes en un Sí. accidente automovilístico en la Hispanoamericana, aquí en Santiago. Como profesional de la salud, los padres, o como está conceptualizada la vida, la ley divina, los padres no deberían ver a un hijo ir, sino al revés. Sí. ¿Cómo se trabaja la mentalidad de un padre que lamentablemente le tocó ver morir a un hijo? Fíjate, toqué algo por arriba porque yo creo que estos casos siguen pasando
y vemos muchos casos que si nos vamos a través de la historia reciente, vemos muchos casos parecidos. Entonces, no es juzgar, sino dar herramientas para los que todavía tienen el caso, que puedan resolver, puedan manejar la situación. En primer lugar, aquí hay que dejar y trabajar lo que sería el duelo. Aquí va a haber mucho manejo de la culpa en todos los sentidos. Tanto de los padres, o sea, van a sentir como un poquito culpable porque mira, le solté el guía y no tenía quizás la edad, quizás las mismas personas organizadoras del evento donde venían los chicos, o sea, hay que manejar de manera colectiva lo que es la culpa. Nadie quiere que esto le suceda, es un accidente, pero sí hay cosas que podemos evitar. Luego de esto, entonces, las etapas del duelo, tú sabes, Adalberto, que contamos con 5 etapas del duelo. No se viven lineales y habría que ver en qué momento de la etapa del duelo estén esos padres y los familiares, pero sobre todo esos colegios de donde salieron los chicos. O sea, hay que hacer una intervención colectiva de esos colegios y yo sé que tienen que estar tomando medidas, pero primero revisar la etapa del duelo. No se puede trabajar inmediatamente qué pasa, hay que dejar que la gente vaya bajando un poquito como en la etapa del shock y luego entonces que va a la realidad, vamos manejando el momento en que se encuentren en ese instante. Lamentable, como bien marca, no solamente intervención los padres, sino también los mismos compañeros de los jóvenes, porque todavía estaban en colegios. Es lamentable lo que sucedió, yo espero de verdad que no siga sucediendo y los padres, es muy lacerante. Sí. Tuve la oportunidad de ver a uno de los padres y no hay un sentimiento, no hay una palabra para describir lo que están sintiendo, porque los padres no están mentalmente preparados para ver a un hijo partir. Perdón, Adalberto, y quiero hacer un llamado a la población, porque como tú dices, estamos aquí para educar. Por favor, nosotros estamos llamados a tener nuestros hijos bajo nuestra responsabilidad. Son nuestra responsabilidad hasta que son adultos. Entonces, mucho cuidado con usted estar, ¿verdad?, dándole un volante a un menor de edad. Mucho cuidado, porque también ellos todavía no tienen la experiencia que nosotros. Puede estar lloviendo, puede haber muchas cosas que hasta para uno que tiene muchos años guiando, señora, nosotros se nos han presentado cosas en la autopista. Totalmente. Que a veces tú dices, Dios mío. No, que solamente la experiencia la puede resolver. La experiencia. Solamente. A mí me pasó un día que no veía nada. O sea, una lluvia y fue hace unos años y yo no veía nada, yo tuve que detenerme, pero ¿cuántas personas tienen la habilidad de pararse en ese momento? Y decir, no, yo me voy a detener en un lugar donde pueda pasar la lluvia y yo pueda avanzar, o si hay gravas en el piso, qué cosas hacer. O sea, no todo el mundo tiene esa habilidad. Y que la juventud, yo siempre he dicho, a mí me gustaría tener las agallas que yo tenía en 16 a 21 años. Cuando uno tiene esa edad, a partir de los 11 años, uno se siente invencible, claro, e imparable. Ajá. Y no mide el riesgo, ni tiene miedo a muchas cosas. Y esto viene por un factor, y te lo voy a explicar. Nosotros maduramos el cerebro al revés, de atrás para adelante. De atrás para adelante. Entonces, las amígdalas que están acá, todo lo que tiene que ver con el hipocampo, que es el que maneja las emociones, la tenemos, miren, a flor de piel. Pero el lóbulo frontal y prefrontal, que es el que toma las decisiones, no está maduro hasta después de los 18 años. Entonces, ellos tienen todas las emociones, pero no saben qué hacer con ellas. Y las mujeres terminamos antes de completarlo. Sí, porque la mujer generalmente madura antes. Pero en cuanto a los pensamientos intrusivos, déjenme decirle que en todas esas etapas tenemos muchos pensamientos intrusivos. De hecho, los adolescentes manejan muchos más que los adultos. ¿Por qué? Porque todavía ellos no saben qué hacer. Imagínense ustedes ese cerebro de ese niño pensando, o de ese joven. No es que si yo le demuestro a mi amiguito que yo estoy mal, yo voy a quedar en la fea. O sea, esos pensamientos todavía son menos reales y son mucho más peligrosos. Eso es así. Y tentamos hacer cosas. Y en el caso de los padres, el pensamiento intrusivo de que si no estoy cumpliendo con mi hijo, permíteme sobrecompensarlo. Que entiendo que es una de las raíces principales del problema. Exacto. Es que no, o sea, yo comprendo, lo puedo comprender. No he tenido la experiencia de vivirlo y quizás por eso no puedo utilizar el término entender. Pero dar todo siempre va a ser un factor de que quien da va a quedar vacío. Déjame decir, hay que dosificarla. Eso que tú dices es tan importante porque estuvimos un grupo de profesionales compartiendo anoche
en la universidad, en esos salones de maestros, ¿verdad? Y el tema de anoche era de este caso. Y cada cual tenía su punto de vista. Pero en ese momento, de forma neutral como terapeuta, yo digo, miren, es muy fácil tú votar el marido ajeno, es muy fácil tú mandar en la vida de otro, tú decir, ay, pero deja a esa gente, no, pero mira, tú tienes que hacer esto. Ahora bien, dentro de sus sentidos que usted tiene como adulto, usted debe siempre de demostrar a sus hijos y a su descendiente que hay reglas. ¿Qué autoridad? Y que hay consecuencias. Porque si usted educa en base a que no hay consecuencias, entonces ¿qué va a pasar? Que usted no va a tener, y yo he visto muchas personas en consulta, señores, que el muchacho de 14 y 15 años se paran delante de la madre y le dice, tú te callas. Dios mío. Tú te me callas, que tú sabes que no eres tú que manda y yo voy a estudiar donde yo quiera. Entonces, cuando la madre ¿Ya se tú queda... te imaginas ese adulto? Imagínense ustedes. Ese adulto que la vida no te Claro. pide permiso, la vida simplemente te Exacto. arropa. Entonces, con esa madre va a ser hijo hasta que se muera. Pero ¿y la sociedad? ¿Qué esperan ustedes de una autoridad? Porque si no respeta la autoridad más cercana, que tiene que dolerle, no va a respetar nada en la calle. Lamentablemente, yo no tengo hijos, quizás por eso mi pensar, pero yo no estoy muy de acuerdo con la crianza Respetuosa. Ay, mi respetuosa. amor. Me tiene Yo muy yo agotada, vengo para de no una decir otra crianza, cosa, la crianza Yo respetuosa. entiendo que sin ser muy agresivo, pero un par de correazos de vez en cuando Te hacen un licenciado, no hace un daño. doctor te hacen. Mi papá y mi mamá me enseñaron, ellos podían tener la taza en la mano, pero me hacían trabajar para tener la taza. Claro. Y eso te hace aprender, te hace crear conciencia de la importancia de ganarte las cosas. Y una vez tú te ganas las cosas, le pone más sentido, porque si la cosa está Claro. fácil, de la misma forma que llegó, Claro. a ti te importa que se vaya. Claro. Entonces, cuando quizás yo tenga un hijo en algún momento, que no creo, yo no voy a tener una crianza ¿Quién respetuosa, voy a tener una crianza irrespetuosa. Bueno. Al doble. No. Ese golpe y No, golpe. no vayamos, tampoco no, pela y exageres. pela. Tampoco No, exageres. es Pero Con que que baqueta. no. A mí no me es- dieron con baqueta 3 veces. No estoy de acuerdo contigo. Nunca me ahí. enderecé, No, pero mi papá hizo la lucha. Pero se torció ese torso. mi No, amor. no. El to- No nos podemos ir al extremo tampoco. No, pero probablemente No. que respeten la autoridad tiene que ser algo De fundamental. verdad que yo les voy a decir lo que opino. Yo siempre, y en todas las entrevistas que me hacen sobre esto, porque siempre me lo hacen como en forma de pensar, de ver que yo opino en esto. Señores, una pela al año no hace daño. Ahora bien, usted lo que no puede es agarrar al muchacho y con toda la frustración del trabajo que usted no ha hecho nunca con su hijo, venir a descargarlo en los golpes. Porque eso es lo que pasa con la agresividad. Así es. Usted le enseña a ese muchacho que nunca ese padre se sentó a hablar con ese muchacho, a explicarle nada. Entonces, con ira, viene a darle después y lo mata. O sea, le da con cosas que no debe de darle, porque la ira te lleva a hacer cosas que no debes. Entonces, lo primero es sentar a ese jovencito. Y aquí hay algunas estrategias que yo le voy a dar a los padres, si me lo permiten, aunque este no era el tema, pero siempre que surgió sirve. y vale Era la pena. propicio exactamente Sí. tocarlo. Miren, yo siempre he hecho esto con los niños. Enseña a su hijo o al niño que usted está criando a valorar lo que tiene. Usted tiene un pelo rizo y hay otro muchachito que se burla de su pelo rizo, usted le dice, mira, tú tienes el pelo rizo, hay una persona que lo tiene lacio, entonces no pasa nada. Esa es tu característica y eso es lo que te hace bonito. O sea, tú tienes algo distintivo al otro. Y si a alguien no le gusta tu pelo, tú tienes que aprender a decirle, mira, yo valoro mucho tu opinión, pero a mí me gusta mi pelo. Y ya usted no está luchando con un sistema, porque entonces agarramos, desrizamos a la muchachita, porque tiene el pelo rizo, para que el otro no le diga así, o le decimos que le golpee al otro. Agresividad no se fomenta con agresividad. Enséñale a su hijo a defenderse sin alzar la voz. Y siempre yo le digo a los niños, usted se para y dice, no me pegues al otro, y lo mira con autoridad. Y es muy difícil que el otro niño siga inventando. No tiene que darle otro golpe, porque se va a volver una bola de nieve. Siente a su hijo antes de que le sucedan las cosas. Si alguien un día te invita a salir y tú sientes que lo que tú estás haciendo tiene riesgo, no lo hagas. Si te llama la duda, no lo hagas. Y luego tú piensas, no lo hagas, detente un minuto. Si alguien te ofrece una sustancia, porque te van a ofrecer sustancia, dile que no en el momento, dile que no, aunque después tú lo pienses otro poquito y quizás tú
tú quieras probarlo. Pero en el momento dile que no. O sea, decir estas cosas, señores, la oímos absurda ya. Tú dices, no, porque ya mi hijo lo sabe. No queremos hablarle de sexualidad a los muchachos, no queremos hablarle claramente, como debe de ser. Claro. Con sus consecuencias reales Sí. y con sus nombres y con sus fotos. Mira lo que pasa, Exacto. corazón. Y se Esto lo es que dejamos va. a la calle Ajá. y malinforman. Eso es así. Entonces la presión de grupo es mucha para pertenecer, como tú dices, yo quiero pertenecer a un estrato, a un grupo. ¿Y qué tal con aquellos niños que no pertenecen a un grupo social? Lamentablemente. Y el acompañamiento, yo ¿Eh? siempre hago hincapié, hacerse acompañar es de sabio. Y más en Exactamente. una generación y un tiempo tan competitivo, donde es fácil tener acceso al internet y dejarse inducir por cosas que tú no entiendes. Y por eso hago hincapié en buscar profesionales. ¿Dónde podemos encontrarla? Sí, estamos aquí en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en el Embrujo Tercero. Estamos en Plaza Armería, número 214. En el teléfono 849-8530223. 849-8530223. Decirles que los días martes, señores, como tú dijiste ahorita, que las personas no pueden tener acceso a lo que es la salud mental, pues nosotros tenemos un programa a bajo costo, así que todas las personas que no tienen dinero o mucho dinero para pagar, los días martes estamos dando consultas a solo 1.500 pesos. Maravilloso. Lo estamos haciendo igual como lo hacen las fundaciones que están en la ciudad de Santiago, así que pueden llamar a ese número de teléfono y contactarnos. Porque allá quitamos lágrimas y ponemos una sonrisa. Porque, bueno, nuestro lema es ponemos una sonrisa donde hubo una lágrima. Centro Psicológico Daisy Rodríguez. Sencillo, Bella. fácil y fácil de tener acceso. Gracias por acompañarnos. Te extrañábamos. Besos. No te me pierdas. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos continuamos con el contenido de Buen Día.